En la unidad 8 vamos a hablar de temas súper interesantes, pero que tienen muchas diferencias. Ustedes en primer lugar se van a encontrar un tema que ya lo dieron en Civil 1, como es el tema referido a la capacidad. ¿Por qué lo tocamos acá? No vamos a hablar de cómo la capacidad incide en los actos, pero sí vamos a hablar de la capacidad para entender cuál es la diferencia entre las posibilidades de actuaciones por sí mismos de las personas menores de edad, de las personas que por su condición tienen alguna restricción de capacidad o incapacidad, y de manera muy específica. Yo les propongo que para el estudio y para evitar confusiones, ustedes estudien punto por punto la unidad 8. El punto 1 se va a referir a las personas menores de edad solamente. Nosotras lógicamente tenemos que irnos a al Código Civil, a la parte general. ¿Por qué? Porque tenemos que estudiar donde en el artículo 22 del Código Civil y Comercial, pero nos centramos justamente en el 24. El 24 que dice, son incapaces de ejercicio la persona por nacer y la persona que no cuenta con edad y grado de madurez suficiente con el alcance dispuesto en la sección segunda. Me voy a quedar en el B. Las personas por nacer, ustedes saben que adquieren sus derechos una vez nacidas vivas. Por lo tanto, no me voy a referir a ella porque a partir de su nacimiento con vida es que adquieren derechos y deberes. Sobre todo derechos, porque los deberes de pequeñas personas son muy pocos, pero derechos los adquieren unas que nacen vivos o vivas. Pero me voy a concentrar en el inciso B, personas que no cuentan con la edad y grado de madurez. Ha habido un cambio en lo que antes se estudiaba y que ustedes lo tienen en el manual como capacidad de derecho o capacidad de hecho. Todas las personas tenemos una capacidad presumible, ¿sí? Tenemos una capacidad de derechos, pero el ejercicio en los hechos se va a dar en las personas menores de edad de acuerdo a su edad y a su madurez. No estamos pegados a algo estrictamente etario, aunque hay situaciones en particular donde el codificador ha dicho a partir de tal edad. Por ejemplo, a partir de los 16 años puede contratar, trabajar y celebrar contratos de trabajo de aprendizaje, de oficio. Ahí nos vinculamos con la ley laboral, que estudian la materia de derecho laboral, donde van a ver cómo y en qué condiciones pueden trabajar. Y volvemos a este código porque también decimos, bueno, si la persona de 16 puede trabajar y ejercer su profesión, por ejemplo, una maestra de danzas a los 16 años, maestra de piano, maestra de tecnología, ese dinero que adquiere con ese trabajo a partir de los 16 lo puede administrar por sí. Eso sí está marcada una edad. Está marcada una edad para consentir la adopción a partir de los 10 años. Pero el código optó por una figura mucho más flexible que tiene que ver con lo que es edad y madurez. Las palabras edad y madurez nos permiten desarrollar el concepto de capacidad progresiva. Y decimos que un niño o niña desde que nace con vida es tal hasta los 13 y a partir de los 13 a los 18 es adolescente. Eso coincide con el artículo 25 y 26 del Código Civil y Comercial. En ese artículo 26 nos va a hablar en particular de aquellas cuestiones que la persona puede hacer por sí misma, entre ellas la toma de decisiones relativo a todos aquellos tratamientos de salud que no resulten invasivos. Es decir, desde que sos adolescente a partir de los 13 y hasta los 16 vos podés tomar decisiones de tratamiento que no resulten invasivos. Por ejemplo, podés concurrir a una médica porque está resfriada y pedirle que te medique un medicamento, o ir a una médica ginecóloga porque empezaste a tener relaciones sexuales y pedir que te dé un método para cuidarte, planificar la no concepción, el derecho a la no reproducción.
Y luego, a partir de los 16 años, para nuestro Código Civil y Comercial, directamente la persona está hábil como si fuera mayor para la toma de decisiones y la participación de todos los tratamientos que comprometan su salud, su integridad y demás. Ahora, algo muy interesante es que siempre se va a tener en cuenta el interés superior del niño o de la niña, lo dice expresamente el artículo 26. El artículo 26 es un artículo que vale la pena estudiarlo minuciosamente y ustedes tienen como material obligatorio el Código Civil y Comercial comentado. No dejen de profundizar porque dentro del 26 hay 2 o 3 ítems diferenciales, que es lo relativo a la edad y madurez, que remite a capacidad progresiva, lo relativo a la toma de decisiones en materia de salud, según se trate de tratamientos invasivos o no invasivos, y la posibilidad de tener el abogado o abogada del niño, que le llamamos, o de la niña o del adolescente, que le va a dar intervenciones por sí mismo. En ese punto 1 que hablamos de la persona menor de edad, tenemos la palabra representación. ¿Quiénes son los representantes legales? Representante quiere decir yo en lugar de. En principio son los progenitores, las progenitoras, los representantes legales. En caso de ausencia de esto, tienen al Ministerio Público. Pero también hay una realidad, que existen supuestos en que esos representantes legales no actúan como ese adolescente quiere y ya tiene una cierta edad de madurez y quiere designar su propio representante, por ejemplo, para un tema judicial. ¿Cómo sería designar su propio abogado o abogada? Lo puede hacer. Entonces, en materia de representación, tenemos que ser cuidadosos, es decir, sí son los progenitores los representantes legales, pero ojo que esa representación va menguando y convirtiéndose en asistencia cuando la persona adquiere mayor madurez. Y dentro de ese punto 1 tenemos a la tutela. ¿Por qué le digo? Porque hay que manejar el código, porque ahí pasamos del artículo 26, 25, 26, nos vamos al 104, que habla de la tutela como una figura destinada a proteger la persona y los bienes de un niño, niña, adolescente. Solamente se le da la tutela cuando ese niño, niña, adolescente no tiene sus representantes legales o estos están privados de la responsabilidad parental. Tema que estudiamos en la unidad anterior, aunque no pudimos profundizar en el video, pero lo tienen en el material. ¿Y qué dice con respecto a la tutela? La tutela tiene, a diferencia de la guarda al pariente del 657, y a diferencia de la delegación del ejercicio de la responsabilidad parental, la mayor diferencia con esa figura es que la tutela no tiene un plazo, no tiene el plazo de 1 año renovable por uno más, sino que se la puede instituir, designar, poner en función hasta que la persona adquiera la mayoría de edad. ¿Cuál es la tutela? La característica principal es que va a ser el representante legal como si fueran los propios progenitores. Pero ojo, porque el tutor va a tener una serie de inhabilidades, cosas que no puede hacer, y va a tener que rendir cuenta porque acuérdense que es designado para cuidar también los bienes de la persona menor de edad. ¿De dónde surge quiénes pueden ser tutores? Y muchas veces las progenitoras proponen a través de una escritura pública a alguien para el ejercicio de la tutela de sus hijos en caso de que ellos no puedan hacerlo. También puede ser que hayan designado a alguien como guardador o pariente o hayan consentido en el juicio o le hayan dado la guarda al pariente y esa misma persona va a ser también tenida en cuenta para luego de finalizado el plazo que dura la guarda ser designado tutor. La tutela es un proceso judicial, También en un testamento puedo proponer quién puede ser tutor para mis hijos durante la minoridad. Pero la tutela en sí misma es un proceso judicial. Esa propuesta de los progenitores, sea por escritura pública, sea por testamento, la va a ponderar el juez junto a la escucha activa de esas personas menores de edad. Y en base a eso lo va a designar, el tutor va a aceptar el cargo de tutor en
expediente judicial y luego va a intervenir, y cuando la persona cumpla la mayoría de edad, recién ahí va a rendir cuenta. El código habla de tutelas dativas, ¿sí? Y también, aparte de la tutela dativa, que es la que designa el juez, ¿sí? El juez mismo busca quién es más idóneo y se puede incluso apartar de la propuesta de los progenitores, o podemos encontrarnos con casos en que no hayan propuesto a nadie y solamente busca al juez. Entonces, el juez es el que va a designar el tutor. En el otro caso también lo designa el juez, pero en base va a tener en cuenta la propuesta de los progenitores. Y hay otra que se llama tutela especial, ¿sí? Tutela a propuesta de los progenitores. Tutela dativa decide el juez porque no tiene propuesta. Y la tutela especial, que es para casos en particular, para procesos en particular, donde se presume que puede haber algún tipo de conflicto de intereses entre esta persona menor de edad y sus propios progenitores. Voy a hacer un corte aquí porque no quiero que se confunda la figura de la tutela con otras figuras como las guardas de parientes, las delegaciones, ¿sí?, del ejercicio de la responsabilidad parental. Y también quiero que se comprenda que esa tutela especial, en algunos casos no se recurre a ella porque la persona tiene madurez suficiente y esa persona puede designar su propio abogado, y es mejor designarle un abogado o abogada llamado del niño o de la niña para que exprese su pretensión y busque su propia pretensión, que un tutor especial que muchas veces tiene una flexibilidad más amplia para hacer lo que desea a su propio criterio. Y vamos a continuar luego con los otros supuestos de restricciones a la capacidad.